¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí cada día defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. No sabemos si Carlos Cuerpo habrá buscado la felicidad tratando de elevar a Consejo de Ministros la operación del BBVA sobre el Sabadell, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, a quien ha pedido, o sobre la que ha pedido opinión prácticamente a todo el mundo, menos a los legítimos propietarios tanto de BBVA como de Sabadell. Parece que serán los últimos en decidir si es que acaso les dejan hacerlo. Bueno, ya saben ustedes que ha pasado más de un año desde que el BBVA anunció y presentó ante la CNMV la OPA hostil, su oferta pública de adquisición, hostil en este caso porque no había acuerdo con la dirección del Sabadell para llevar a cabo la operación pública de adquisición de mutuo acuerdo sobre el Banco Sabadell. Una operación que continúa aparcada hoy después de un prolongado estudio que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha elevado este estudio en dos fases. Generalmente este tipo de operaciones se suelen aprobar ya de facto en la fase 1 y en esta ocasión se ha llevado a fase 2, es decir, a un estudio más profundo donde se le han propuesto al BBVA que aplique unos remedies, que es como se llaman en el argot, a las condiciones sobre las que opera el visto bueno de la CNMV, es decir, la CNMC. Es decir, competencia le dice a BBVA, adelante, acepto su operación siempre y cuando usted me permita o me garantice en este caso esta serie de cuestiones a la hora de llevar a cabo su oferta pública de adquisición y que tienen que ver con la garantía de la libre competencia en determinados aspectos como es el crédito a la pyme, sobre todo en aquellas zonas donde tiene más presencia el Banco Sabadell, como es el caso de Cataluña. Esta consulta, debemos recordar, no tenía para nada las mínimas garantías, ya que, bueno, la consulta de la que estamos hablando es la que hizo el Gobierno. El Gobierno, en el caso de la OPA, ha tenido una actuación, bueno, yo creo que llamativa. Lo primero que hizo cuando se anunció esta OPA fue, en boca de Félix Bolaños, decir que la operación era una muy buena noticia, porque quería decir que teníamos grandes empresas capaces de abordar grandes operaciones. Unos días más tarde, cuando finalmente el BBVA presenta en la Comisión Nacional de Mercado de Valores la operación, en ese momento el señor Carlos Cuerpo, ya entonces ministro de Economía, salía en Televisión Española casi de urgencia para cargar duramente contra la operación y decir que el Gobierno estaba completamente en contra de que se llevase a cabo y que, si fuera necesario, prohibiría la fusión entre BBVA y Sabadell si finalmente la operación seguía adelante. Después fue cuando entró esta OPA en manos de la CNMC, que ha prolongado su estudio durante mucho tiempo, ya les decimos, casi un año, y aceptaba con condiciones, con remedies, la operación. ¿Qué hacía el Gobierno a posteriori? Bueno, pues someter esta operación a una consulta pública. Nunca antes habíamos visto semejante cosa. Además, una consulta en la que se le preguntaba a los ciudadanos, en un proceso aparentemente exento de las más mínimas garantías para un procedimiento de la seriedad de estas para una operación como esta, pues nada serio, una consulta en la que se le preguntaba a los ciudadanos: oiga usted, ¿considera que concurren en esta operación asuntos distintos a los del interés general para poder aprobar esta operación? Una pregunta al menos ambigua, una pregunta difícil de contestar, y que han contestado personajes como Spider-Man, como Superman, como Ludwig von Mises. Han contestado a esta pregunta varias veces determinadas personas. Una consulta que daba acceso a prácticamente a cualquiera. Uno podía poner lo que quisiera en esa consulta y contestar lo que le diera la gana, con lo cual parece que las garantías de esta consulta no han sido lo suficientemente buenas como para que se obtenga de ella una decisión concluyente. ¿Por qué? Pues porque ahora que el ministro de Economía tenía que tomar la decisión de o aceptar la operación
o elevarla al Consejo de Ministros, ha elegido esto último, elevarla al Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que nos están diciendo desde Bruselas? Que mucho ojo a lo que se está haciendo, porque podría estar concurriendo una incompatibilidad entre la normativa europea y la española en caso de que se prohíba o se decida que no se lleva adelante esta operación. Considera el Banco Central Europeo que no tiene ningún problema esta operación para llevarse a cabo. Lo dice el Banco Central Europeo, lo dice el Banco de España, lo dice la CNMC. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ser en definitiva y al final el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que decida si se puede llevar a cabo o no la votación? Si se puede llevar a cabo o no la presentación formal para que los accionistas del Sabadell decidan si aceptan o no el canje de acciones y parte en efectivo que le está ofreciendo el BBVA. Bueno, pues tendremos que verlo, pero desde luego lo que vamos a hacer hoy es analizarlo, porque si ayer hablábamos de la injerencia del gobierno en el Banco de España, si hemos estado hablando en programas anteriores de la injerencia del gobierno sobre empresas privadas como Telefónica, como Indra, hoy estamos hablando de que el gobierno se arroga la posibilidad de hurtarle, en este caso, a los legítimos propietarios de ambas compañías la posibilidad de decidir sobre el futuro de las mismas, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. Vamos a abordar todo este tema enseguida con los mejores expertos, con el mejor análisis, pero antes, como siempre, echemos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y ya me acompaña Beatriz García. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Jefa de Libre Mercado. A ver, ¿qué menú nos ponéis hoy encima de la mesa? Bueno, pues acabamos de publicar una noticia que firma Mercedes Rodríguez a un mes del apagón. Se cumple un mes de ese fatídico apagón y el sector está completamente asombrado porque el gobierno todavía no da datos. Dicen que bueno, pues la opacidad del gobierno es total. Y no solamente las eléctricas están muy enfadadas diciendo que, bueno, ayer AELEC sacó un comunicado diciendo que los datos no deberían ser secretos cuando se trata de un problema tan grave como un apagón, un cero energético y, por otro lado, cuando desde el gobierno lanzan mensajes sesgados, nos cuentan una cosa pero otra no, y no solamente las eléctricas están bastante escandalizadas, sino también por el lado de expertos del sector. Hubo hace unos días una charla sobre energía en el colegio, bueno, entre ingenieros, donde también participó Endesa, y Endesa la verdad que fue, bueno, no tuvo pelos en la lengua con el gobierno y con la actuación desastrosa del gobierno ante el apagón, y los propios ingenieros también no entienden nada. Un mes después seguimos sin conocer los datos clave del apagón y mientras tanto tenemos compromisos del gobierno encima de la mesa, como que no va a volver a ocurrir. Si no va a volver a ocurrir es que sabes lo que ha pasado. Es tremendo todo lo que rodea al apagón. Yo creo que vamos a seguir teniendo que dedicarle programas a este asunto porque, bueno, pues no deja de ser un acontecimiento que dejó en ridículo a España, un acontecimiento único en nuestra historia y un acontecimiento que deja negro sobre blanco que la robustez de nuestro sistema eléctrico no era tal, o al menos no sabíamos que la estábamos haciendo tan vulnerable como para que se produjera ese mismo apagón. Mientras el gobierno escurriendo el bulto diciendo que de aquí a 6 meses hablamos y si acaso, porque AGESEN no descartó incluso que no sepamos nunca exactamente lo que pasó. Sí, secreto de Estado. Que más que una hipótesis parece una amenaza, lo que decía la señora AGESEN. En cualquiera de los casos, más asuntos, Bea. Bueno, pues cómo exprime el gobierno de Sánchez a familias y empresas es un artículo de Diego Sánchez de la Cruz. Y bueno, hace un informe que la verdad que es bastante terrorífico, cómo el gasto se dispara, cada vez es más improductivo y cada vez extrae más riqueza de la economía productiva, que es esos ciudadanos, trabajadores, empresas. Por ejemplo, más del 60% del aumento de los ingresos fiscales proviene de impuestos directos, como las cotizaciones sociales están disparadas, han aumentado en 12.500 millones en el año 2025 y bueno, pues más costes laborales, menos incentivos a la contratación y bueno, pues sobre todo sectores como las pymes son las que más están sufriendo esta persecución a la generación de riqueza.
Más asuntos. La Unión Europea impondrá un pasaporte digital a la ropa y amenaza con encarecer los productos. ¿Más caros todavía? Más caros todavía. Ayer hablábamos del pasaporte, el DNI electrónico de la vaca, pues ahora el DNI de las blusas. ¿Qué quiere hacer Bruselas? O sea, de los productores de vamos a ponerle una historia a los tapones de las botellas de plástico para sacar de los nervios a todo el personal de Europa, ahora le vamos a poner pasaporte a los vaqueros. Sí, lo que quiere la Comisión Europea es poner fin a eso que llama fast fashion, que bueno, a lo mejor ahí entra Inditex también, que es la gran discusión. ¿Es solo Primark, que es también Mango? ¿Qué es lo que considera la Unión Europea moda rápida? Pues esto, pues conceptos ambiguos que al final solo sirven para demonizar a los modelos productivos. En este caso, el sector textil. Quiere la Unión Europea que todas las prendas empiecen ya a componer sus materiales solo de productos reciclados. Esto es más caro, no es más que encarecer el precio de la ropa, no es más que les dé rabia que alguien se pueda comprar una camiseta por 3 euros o por 4 euros. No les parece bien, ellos lo que quieren es que las ropas sean, o lo llaman ellos, de calidad, pero es que eso lo tiene que decidir el consumidor. Si quiere comprar una ropa de calidad, ser libre para poder hacerlo, y si quiere comprar una ropa barata, pues también. ¿Pero qué quieren? ¿Ir contra Primark? Efectivamente. O sea, vamos a ver. Primark sería el primer objetivo, pero primero empiezas con Primark y luego acabas con Inditex. Pero vamos a ver. Yo conozco la tienda de Primark. Te voy a decir que tampoco he comprado mucho en Primark, pero algo he comprado en Primark. Sí. Ahora bien, lo que sí sé es que allá donde voy, centro comercial al que voy, que tiene tienda de Primark, cuando uno pasa por la Gran Vía y pasa por la tienda de Primark, las colas, la cantidad de gente que hay es brutal, pues es increíble, es espectacular el éxito que tiene Primark. Y ahora nos queremos cargar el modelo de Primark porque nos molesta. De hecho, es que la Unión Europea dice que hay que decir adiós a la ropa, adiós, entrecomillado, a la ropa tal y como la conocemos. Se quieren meter hasta en la cocina, o sea, nos tienen que decir ya hasta qué ropa tenemos que comprar y cómo la tenemos que comprar. Y luego no nos damos cuenta de que Europa tiene un problema. Es lamentable. Terrible, es terrible. En fin, ¿qué nos tenéis preparado para mañana, Bea? Bueno, pues vamos a hablar de muchos asuntos a nivel nacional, pero también internacional, de las finanzas de Japón, este país que está completamente en declive, que ya se está hablando de una situación parecida a la griega, y vamos a hacer un análisis de qué está pasando al otro lado de nuestro país. Crisis a la japonesa. Eso es. Pues estaremos muy pendientes, Bea. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos allá enseguida con el tema del día, con esta OPA del BBVA sobre Sabadell, pero antes déjenme que les dé 2 consejos o 2 recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la manera que tenemos de invertir nuestro dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las fórmulas más habituales en España para invertir nuestro dinero es la inversión en ladrillo, compra de vivienda generalmente para ponerla en alquiler. Casi todos los que nos escuchan, si han tenido en algún momento algún bonus, algún extra de liquidez, han dicho, oye, ¿y por qué no nos compramos un piso y lo ponemos en alquiler? Un piso en la playa, en la ciudad, donde sea, y lo ponemos en alquiler. Bueno, pues existe una alternativa que nos evita el tener que hipotecarnos, el tener que hacer una reforma, el tener que buscar un inquilino y también nos evita el tener que exponernos a la posibilidad de un impago por parte de un inquilino. Esta alternativa es Cibislen, es el crowdlending inmobiliario como el que practica Cibislen. Si entran ustedes en www.cibislend.com, con V y terminado en D, van a encontrar una manera alternativa de invertir en el negocio inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 13% y en plazos cortitos de entre 10, 12, 15 meses van a ustedes a recuperar su principal más esa rentabilidad de doble dígito. ¿Que no saben ustedes cómo lo hacen? Bueno, entren en la página web de Cibislen y ahí lo van a encontrar. Y luego, por otro lado, recordarles que mañana tenemos aquí Con Ánimo de Lucro una entrevista en exclusiva con Circa. Circa son especialistas, expertos de primer nivel, líderes en el mercado mundial en la compra de joyas de segunda mano, desde relojes de alta gama hasta diamantes de gran tamaño, que se han especializado precisamente en comprar de segunda mano para encontrarles una doble vía y encontrarles una reventa perfecta.
pagan en el momento y nos van a explicar aquí mañana su modelo de negocio, así que no se lo pierdan para mañana. Ahora sí, nos vamos con el tema del día. Y me acompaña ya en el estudio Leticia Vaquero desde los servicios informativos de Radio. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Te he pedido en esta ocasión hacer un ejercicio un poco de retrospectiva para tratar de enmarcar a todos los oyentes y la gente que nos sigue a través de YouTube esta gran operación, esta gran OPA del BBVA sobre el Sabadell, porque hay que recordar que llevamos ya más de un año con este asunto. A primeros de mayo se cumplía un año desde el anuncio, que no desde la presentación en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y vamos a recordar, Leticia, si te parece, ¿qué ha ido pasando a lo largo de este tiempo? Y empezando precisamente por el 9 de mayo de 2024, cuando el BBVA, el tercer banco del país, presentó esa OPA hostil para hacerse con el Banco Sabadell, la cuarta entidad del país, pero de manera formal. Una decisión que llegó tras un cambio de planes, algo inesperado, porque fue una filtración periodística internacional días antes la que echó por tierra esas conversaciones discretas que estaba manteniendo el presidente del BBVA, Carlos Torres, con el del Sabadell, Josep Oliu. Y es que la idea de la fusión venía de lejos, de años atrás. Ya en noviembre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, se planteó como una posibilidad y ahí es donde comenzaron esas conversaciones preliminares, viendo, entre otras cosas, tomando como ejemplo lo que había ocurrido con Bankia, que acababa de ser absorbida por CaixaBank. Por lo tanto, dieron paso a ese mayor banco, el mayor banco español. Bueno, el Banco Vasco ofrecía un canje de acción de BBVA por 4,83 acciones del Sabadell. Esta era simplemente la primera de las opciones de las que se pusieron encima de la mesa, de las ofertas. Esto suponía una prima del 30% y que valorarán a la entidad catalana en 12.200 millones de euros frente a los 10.100 que capitalizó el día anterior en el IBEX 35. Pero el Consejo del Sabadell no le gustó, rechazó la propuesta al considerar que lo que estaba haciendo era infravalorar significativamente su proyecto y el presidente del banco, Josep Oliu, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores. Lo recordamos. En el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Que era fuerte, ¿no? El Gobierno lo tuvo claro desde el minuto uno, porque el mismo día del anuncio formal de la OPA, ya sí, el 9 de mayo, el ministro Carlos Cuerpo le ponía pegas a esta operación en una entrevista en Televisión Española. Bueno, el Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la operación. Y por lo tanto, ustedes ya dicen, no la vamos a autorizar. Bueno, lo que le estoy diciendo es que efectivamente estamos ahora mismo, tanto en forma como en fondo, rechazando esta operación como consecuencia de esos efectos lesivos potenciales que pudiera tener. Bueno, aquí veíamos cómo el ministro Carlos Cuerpo se oponía frontalmente a la operación. Pero hay que recordar que solo unos días antes, cuando ya se anunció que se iba a llevar a cabo esta operación, fue el ministro de Justicia, el señor Félix Bolaños, quien recogió el guante felicitándose por la maravilla que suponía para España tener dos grandes entidades de la solvencia de estas dos que pudieran plantear unas operaciones tan interesantes como esta. Días después, efectivamente, se produce el anuncio, la presentación en la CNMC de esta operación y salía Carlos Cuerpo para dar estas declaraciones. Y además que Bolaños se quedó solo, por decirlo de alguna manera, porque lo que hemos escuchado desde entonces, desde la presentación formal hasta ahora, es un rechazo por parte de todo el Ejecutivo. Pero fíjate que ese mismo día que salió Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, en Televisión Española, dejando claro cuál era la visión del Ejecutivo y ese no a la OPA, el presidente del BBVA tuvo que salir a explicar los beneficios de lo que él estaba presentando y diciendo que iba a ser buena para España. Confiamos plenamente que el Gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también, y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos.
claro, que iban a pagar más impuestos, ¿no? Era también un toque de atención al gobierno. Oye, que esto va a beneficiar a todo el mundo, entre ellos las arcas públicas, ¿no? María Jesús Montero. Bueno, a partir de ahí, y tras muchas declaraciones de miembros del gobierno que apuntaban a que la operación podría tener efectos lesivos en la competencia, en el empleo y en la Comisión Territorial, la OPA ya se puso en marcha. Para salir adelante necesitaba el visto bueno de varios organismos, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, así que ahí empezaron las diferentes fases. El Banco Central Europeo en septiembre de 2024 dio luz verde a esta operación, igual que el regulador británico por los negocios que Sabadell tiene en Reino Unido. Claro, hablamos de autorizaciones basadas en criterios de capital y de liquidez, es decir, que no tenían en cuenta la competencia. Después, en noviembre de ese mismo año, BBVA ejerció un poquito más de presión actualizando la oferta. Fue el 1 de octubre del 2024 donde quiso pujar un poco más de, el banco hasta ese momento había dado una acción nueva del BBVA por cada 4,83 del Sabadell, a incluir el pago adicional de 0,29 euros y cambiar el título por cada 5 del Banco de Cataluña. Es cierto que aumentaba de esta manera la prima que estaba ofreciendo el BBVA, pero también hay que decir que en ese tiempo, desde que se presentó la operación hasta esta primera mejora de la oferta que hacía el BBVA, hay que decir abiertamente que el mercado había hecho lo que el Banco Sabadell había dicho en un primer momento, que no estaban valorando la acción del Sabadell en su justa medida, y el mercado en ese tiempo había catapultado la acción del Sabadell muy por encima de donde estaba en el momento en el que se presentó la operación, borrando el 30% de prima que había ofrecido en este caso el BBVA. Por eso, en esta ocasión se estaba viendo obligado el BBVA a poner más carne en el asador, a poner incluso ahora parte en efectivo para llevar a cabo esta OPA. Después llegó el trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desde noviembre de 2024 hasta marzo, pues comenzó con ese largo estudio donde dijo que necesitaba un análisis profundo de los riesgos, ¿no? Y entonces se abrió a escuchar a consumidores, a empresas y al gobierno, a otros agentes interesados. Fíjate que BBVA le presentó a Competencia una serie de medidas para que pudiera salir adelante, ¿no? Esos compromisos, esos remedies sin precedentes, según el Banco Vasco, decían, se incluían mantener las condiciones de las cuentas de sus clientes, también los establecimientos, la oferta de servicios durante un tiempo y en determinados territorios, y luego la CNMC lo que dijo es que le parecía adecuado, suficiente y proporcionado. En ese tiempo también llegó la sugerencia del Banco Sabadell, fue el pasado mes de febrero, el día 21 de febrero, que le remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sus alegaciones contra la fusión. Había una serie de argumentos, entre otras, diciendo que los compromisos adquiridos por el BBVA le parecían temporales, que eran difícilmente medibles, lo que solamente aplazaría el eventual problema de la competencia. Así que, pidieron que se obligara al BBVA a vender una parte del negocio que afectaba al crédito de las pymes. Y un poco más tarde, el 30 de abril, ya sí, la CNMC acabó por autorizar por unanimidad esa OPA. Sí que tomó en consideración los compromisos que había presentado el BBVA, el riesgo de empeoramiento de las condiciones comerciales, el de exclusión financiera para algunos municipios, reconocía que existía ese problema, pero decían que las medidas planteadas pues iban a bastar para evitarlo. Así que también hablaba de la CNMC de algunos excesos de concentración en medios de pago, dificultades para el acceso al crédito por parte de las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, y eso fue pero al final recibió el visto bueno, que era lo importante. Y después quedaba la fase 3 en manos del Gobierno. El 5 de mayo, Pedro Sánchez en Barcelona, en la inauguración de la reunión anual del Círculo de Economía, y ante la presencia de los protagonistas, de los presidentes de ambos bancos, de Carlos Torres de BBVA y de Josep Oliu del Sabadell, hizo el presidente del Gobierno un anuncio de algo que ayudaría al Ejecutivo a tomar la decisión, así nos lo vendieron. Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles que el Gobierno de España abrirá mañana una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Esto les pilló con el pie cambiado tanto al Sabadell como al BBVA. Es que no se esperaban un anuncio así, o no se esperaban directamente una consulta, ¿no? Algo inédito sobre una operación entre dos compañías, dos empresas que son privadas, una consulta pública por parte del Ejecutivo, ¿no? de un país. Lo que ocurrió es que a la salida de ese acto, el que sí que quiso hablar, porque entiendes que cuando vamos los periodistas ahí persiguiendo a los protagonistas, pues algunos quieren responder y otros no, ¿no? Bueno, pues el presidente de BBVA, Carlos Torres, sí que dijo algo. Como siempre, máximo respeto a las decisiones, como el que hemos tenido con la CNMC. Máximo respeto, en eso se quedaron. A mí, la verdad, que de todo lo que hemos estado viviendo sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell, quizá el tema de la consulta pública ha sido no solo lo más llamativo, sino en parte también lo más sangrante. Uno puede llegar a considerar que efectivamente en esta ocasión el Gobierno pues quiera analizar la situación por si concurre algún riesgo hacia la competencia y que bueno, pues aquellos que se han estado beneficiando de una competitividad mayor, sobre todo en la zona de Cataluña, aquellas pymes, aquellas pequeñas y medianas empresas que han conseguido créditos más competitivos precisamente por la concurrencia de cada vez más entidades financieras para poder desarrollar sus negocios, pues vea con temor que se produzca una concentración mayor y que esto se traduzca en que la competitividad que hay en el mercado de crédito para pymes en Cataluña y en otras regiones donde opera el Sabadell se vea mermada, es decir, que haya unas ofertas de financiación peores de las que hay actualmente en esas geografías. Eso se puede entender y para eso existen órganos como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es el regulador que tiene que aceptar o no si las condiciones en las que se ha planteado la operación son riesgosas para esa competitividad. Eso hasta ahí podemos entenderlo. Pero que el Gobierno sea el que se arrogue la legitimidad para decidir si una operación de estas características que tiene la bendición y el beneplácito de absolutamente todo el mundo se deba producir o no se deba producir. Pero es que, claro, uno se queda ya ojiplático cuando dice, no, voy a someter esto a una consulta pública. Oiga usted, ¿y los accionistas del BBV y los accionistas del Sabadell, que son los propietarios legítimos de esas entidades privadas, por qué son los últimos en preguntarles? ¿Van a dejar que sean los accionistas los que se pronuncien? Pero es que además, para rizar el rizo, uno acude a las preguntas que se pusieron en marcha en una consulta en la que pudo votar absolutamente todo el mundo, fuera Hulk o Spiderman o Superman, y resulta que tenemos, primera pregunta, ¿considera usted que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell? Voy a repetir la pregunta y díganme ustedes si son capaces de responderla sabiendo muy bien lo que están diciendo. La repito, ¿eh? ¿Considera que existen criterios de interés general, pero que no sean los de la defensa de la competencia, que puedan verse afectados por la operación BBVA y Banco Sabadell? ¿Quién crees, Leticia Vaquero, que puede estar capacitado para responder una pregunta sobre esto? ¿Cuáles creen que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados por la operación del BBVA y Sabadell? Y te dan opciones. O la gente... En caso de haber indicado otros, en la pregunta anterior, indique qué otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados en la operación del BBVA y Sabadell y que no son los criterios de competencia. ¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente? Es decir, el Gobierno cree que hay intereses, cuestiones, criterios de interés general distintos a los de la competencia, claro, que se pueden ver afectados. ¿Cuáles son? Bueno, Dan ganas de preguntarle al Gobierno, vamos a ver, déjate de circunloquios, déjate de preguntas complicadas. De generalidades también. Déjate de generalidades, oiga usted, esto que lo que pasa es que los socios de gobierno del Partido Socialista, aquellos que le dieron la investidura por 7 votos, están radicalmente en contra de esta operación porque sería prescindir o hacer que un banco
puramente catalán, que además ha vuelto a Cataluña después de irse a Alicante, que fue el Banco Sabadell, pase a formar parte de una entidad mucho mayor que se identifica con la marca España. ¿Eso es lo que le molesta al señor Sánchez? ¿Por qué no pone eso en el cuestionario que él mismo le dio a todos los ciudadanos? El Gobierno trata de desmentir todas estas cosas, Luis. De hecho, esta mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, da una entrevista en la cadena SER y cuando Ángels Barceló le preguntaba precisamente sobre si Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña fugado, había puesto entre las cuerdas, ¿no?, para intentar evitar que saliera adelante esta OPA, su respuesta ha sido clara. No sabemos si ha sido de verdad o no, si gozaba de toda la verdad, de ser cierta, pero ha dicho que no. Y ya está, así de tajante ha sido. O sea, Puigdemont no les ha obligado, ha dicho que no y punto. Y entre esos criterios de interés general, que es lo que ahora investiga el Gobierno, ¿no?, para de cara a dar una respuesta. Sigue analizando la consulta. Eso es, sigue analizando. Bueno, ya ha explicado Carlos Cuerpo esta mañana que además no ha querido cuantificar cuántas personas u organismos han participado porque ha dicho que eso al Gobierno no le interesaba. Que el motivo principal de esa consulta era conocer exactamente el contenido o los argumentos que dan muchos de los actores que puedan participar en toda esta historia y que puedan verse perjudicados en relación al interés general, ¿vale? Y que ahí ellos han cogido ideas, muchas. Tanto le ha gustado el tema de la consulta que ha dicho que no dudaría en volver a utilizarla sin ningún otro problema, o sea, que le ha funcionado bien. Entre ellos, por ejemplo, habla de las personas que viven en el entorno rural, que dice que habrían hecho en momentos como la pandemia, ¿no? No sabían si podían sacar dinero, si no, si podían pedir un préstamo, la importancia de esa pequeña banca de cercanía o de acompañamiento en las zonas rurales. Eso ha puesto como uno de los ejemplos, ejemplos que van más allá de estudiar la competencia. Pero bueno, lo que sabemos, Luis, que ayer el Carlos Cuerpo elevó al Consejo de Ministros esa OPA sobre el Banco Sabadell y después de haber sido informadas las partes, porque llamó por teléfono tanto a Oliu como Torres, también lo ha confirmado esta mañana y los dos estaban muy contentos de esa llamada. Ha explicado, ahora efectivamente lo que necesitan es la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con la legislación española, pero también lo que salga al final del Consejo de Ministros, que eso es lo que ahora tienen un plazo de 30 días para decidir si tienen que poner, si les parece bien, esas condiciones puestas por el propio BBVA y que recibieron el visto bueno de la CNMC, o por lo contrario, no. Pero entre medias hoy se cuela un pequeño capítulo, Luis, también político, porque fíjate que ayer por la noche fuentes comunitarias dijeron que no hay ninguna razón para que el Gobierno español justifique el bloqueo de la OPA o que lo rechace. Por tanto, desde Bruselas nos están diciendo que esperan que la OPA salga adelante, que siga el criterio seguido hasta ahora por el Banco Central Europeo o por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es decir, que la Comisión está vigilando la compatibilidad también de las acciones de lo que pueda hacer el Gobierno de Pedro Sánchez si acaba rechazando la OPA con la legislación de la Unión Europea y que, por tanto, no va a dudar en usar sus poderes como guardián de los tratados. Precisamente sobre esto, pues claro, le han preguntado hoy al ministro de Economía, a Carlos Cuerpo, si está preocupado, ¿no?, por este toque de atención de la Comisión Europea. Cree que no hay ningún conflicto porque estamos siendo escrupulosos en la aplicación de la ley. Esto es lo que decía. En el marco legal estamos siendo muy respetuosos con nuestro marco doméstico, siguiendo los procedimientos, respetando los plazos y, por lo tanto, yo creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, porque además pienso que nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y con la normativa europea. Bruselas, esa interpretación, esa protección es el garante, ¿no?, de la protección de los tratados, pues tiene que ver hasta qué punto la normativa nacional de España, pero el resto de Estados miembros, está alineada con la normativa europea. No hay ningún problema, pero la Comisión dice literalmente está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno de España con la legislación de la Unión Europea y no duran en usar sus poderes como guardián de los tratados. Si Carlos Cuerpo podrá decir misa, pero si los tratados permiten que dos entidades privadas a quienes el organismo de competencia les ha dado el placer, es decir, la vía libre, es decir, luz verde, para llevar a cabo la operación, si entiende que el Gobierno de un Estado se opone a la libre competencia de dos empresas privadas para decidir su futuro conforme a las leyes de competencia, oye, aquí sí que
Pero ahí es donde está el matiz del Gobierno, porque hoy lo que ha dejado claro el ministro de Economía es que una cosa es lo que tiene que ver con la competencia y con los tratados que pueda defender la Comisión Europea como para dar el visto bueno a la OPA, que ya dio el visto bueno, o el Banco Central Europeo o la CNMC, y otra cosa es lo que tiene que ver con el interés general. O sea, el Gobierno se aferra a esto del interés general como para poder tomar una decisión al respecto y llevar la contraria a todos los organismos. Y de hecho, insistía en esa entrevista en que me parece muy bien que el Gobierno, el Ejecutivo Comunitario vele por los intereses de los tratados, pero es lo que tiene que ver con la competencia, pero en esto otro el interés aquí ya no tiene nada que opinar. Aquí ya somos nosotros. En esto no tiene que entrar el Gobierno comunitario. Me parece muy bien también que vea si entran en conflicto, pero estamos siendo escrupulosos y algo importante le viene a decir el ministro a Ursula von der Leyen o a quien sea competente, no sé si Teresa Rivera, le viene a decir que si quieren que hablemos de la concentración bancaria, ese es otro asunto, pero es un debate que tenemos que mantener después. Pero ahora estamos haciéndolo todo bien, nos parece muy bien vuestro visto bueno, pero ahora el Gobierno tiene el papel de velar por el interés general. O sea, ese es, la verdad es que el ministro pues ha intentado dejar claro que no hay ningún conflicto y ha intentado defender lo suyo, que esto también es importante. En este sentido, Luis, fíjate qué curioso, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Bélgica, está en Bruselas y está reuniéndose con Ursula von der Leyen y después con la que fuera ministra española, vicepresidenta tercera del Gobierno, la que ahora la ha sustituido Sara Agesen, de Transición Ecológica, y que además es vicepresidenta de la Comisión, es la encargada de la competencia. Veremos si no le ponen en un brete a la propia Teresa Rivera. Porque claro, esto puede ser como lo de las nucleares, que primero en España, cuando eres ministra, dices que no comulgas con ello y que hay que desecharlo, y cuando llegas a la Unión Europea, al Gobierno comunitario, cambias de opinión. Aquí, Teresa Rivera no defendía la OPA. Veremos en Bruselas. Seguro que ha ido a explicarles el apagón. Pues seguramente. Probablemente tengan todas las explicaciones que no nos quieren dar. Bueno, en cualquiera de los casos sería una trampa. Y ahora lo vamos a hablar con nuestros analistas, eso de, no, esto me da igual lo de los tratados internacionales porque aquí entra en juego el interés general y si nosotros consideramos que cercena el interés general o pone en riesgo el interés general, pues estamos capacitados para eliminar cualquier operación. Pero es que esta excusa es tan volátil que podría valer para todo y sería algo que conduciría a España a un país más autoritario que democrático y respetuoso con las leyes que nos hemos dado todos, al menos en Europa. Leticia Vaquero, muchas gracias por tu resumen puntual y lleno además de datos muy importantes para saber analizar y conocer el problema que tenemos. A ti. 12:45, 11:45 en Canarias, momento para hablar con uno de nuestros expertos de cabecera, en este caso Javier Santa Cruz, profesor de Economía, inversor, amigo de esta casa. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de poder hablar contigo de un asunto que creo que no es menor, porque el espectáculo que estamos dando a nivel internacional yo creo que empieza a pasar de castaño a oscuro, ya no solo por los apagones que sufrimos en España, sino porque nos tengan que llamar la atención en Europa de mucho ojo a ver con qué os descolgáis en el caso de la operación de BBVA y Sabadell, que ha contado con el beneplácito de absolutamente todo el mundo y que independientemente de lo que podáis opinar respecto a la operación, no dejan de ser una oferta que ha presentado una empresa privada con toda la legitimidad sobre otra. Vamos a ver, hay dos cosas importantes en este asunto. La primera es que el gobierno español está dando una naturaleza que no le corresponde a esta operación y es convertirlo en un asunto de Estado, lo que es una oferta de compra, en este caso entre dos entidades financieras, que si se mira con un poco de calma y desde el punto de vista técnico-financiero, pues no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, es una fusión, es una oferta de fusión que no debería haberse dado. Es decir, ya hemos visto en el pasado varios intentos de hacerse sin resultado, y en este caso la tercera, que pretendía ser la vencida, pues ha sido, desde luego, es un disparate. Es decir, o se mejora de una manera muy importante la oferta, o si no, pues los números no salen, y en términos globales tenemos un problema desde el punto de vista de la competencia, que es lo que la CNMC no ha hecho. Es decir, ha hecho dejación de sus funciones reales, que es hacer un análisis del siglo XXI de lo que ocurre con la competencia. Entonces, eso es un elemento que es preocupante, convertir en un asunto de Estado algo que no es más que una operación que no tiene sentido. Y luego, por otro lado, a ver, también tenemos que, seamos sinceros, es decir, el mercado bancario
es lo menos parecido a un mercado libre. Es decir, desde hace más de 150 años la banca es un negocio, el negocio tradicional de crédito y depósitos no es más que una delegación de un monopolio, que es el de la creación de moneda que tienen los bancos centrales, y por tanto, a cambio de lo que era durante muchos años un privilegio, ahora ya bastante más diferente, porque ya no ha dejado de ser negocio, ha dejado de ser un buen negocio como lo era hace años. A cambio de esto pues te aplican una regulación que es muy estricta, y en ese sentido la intervención de los gobiernos, de los bancos centrales, es el pan de cada día. Entonces yo creo que la suma de estos dos factores hace que algo que debería haber pasado con cierta, no diría con indiferencia, ¿no?, por parte de los agentes de mercado, pues termine que tenemos que estar hablando de esto y termine siendo un problema muy serio para la confianza y la seguridad jurídica en España. Es un problema, yo creo, crucial para la seguridad jurídica, entre otras cosas porque escuchábamos ahora a Carlos Cuerpo, ¿no?, cómo las últimas declaraciones, las que ha hecho hoy, van en el sentido de, sí, están muy bien los tratados internacionales, España los cumple todos escrupulosamente, pero aquí empezamos a hablar ya de otro asunto, que es el de cuestiones de interés general. Pues no sé, es que tú imagínate que el interés general para el gobierno es que si sale adelante la operación, se permite y finalmente el BBVA absorbe al Sabadell, entonces el gobierno no contará con los apoyos que ha contado hasta ahora para sacar adelante su gobierno, tiene que convocar elecciones y que por lo tanto se pone en riesgo el hecho de que el PSOE siga gobernando en España, y por lo tanto esto es un riesgo importante para el interés general de los españoles. Es que en el fondo, Javier, y yo aunque me ría y haya hecho la reducción al absurdo, todos sabemos, o en la cabeza de todo el mundo está, que a lo mejor esto es una de las razones que hay detrás de que hayan prolongado todo esto tanto, ¿no? Yo quitaría, de hecho, el a lo mejor, o sea, es una de las razones esenciales, porque así es como lo han confesado los dos actores implicados en esta cuestión, que es por un lado el gobierno de coalición y por otro lado sus principales apoyos parlamentarios, así lo han dicho, con lo cual no tenemos miedo a equivocarnos en este aspecto. El problema es que el ministro de Economía, si nos miramos con cierta calma su discurso, hay ciertos elementos en los cuales tiene razón, no digo en esto del interés general, pero sí cuando advierte sobre ciertas cuestiones en materia de competencia, porque eso es lo que debería haber hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La CNMC, tendría que haber insistido y tendría que haber hecho un análisis de verdad serio y exhaustivo de qué supone, por ejemplo, para las pymes en términos del crédito, qué supone para la gestión de activos, donde tenemos dos importantes gestoras de fondos de inversión, pero también de gestión de patrimonio privado, y todo esto no se ha hecho. Es decir, el análisis de competencia es algo que cualquier alumno nuestro de primero, de segundo de carrera, bueno, de primero no retiro, segundo, tercero de carrera, podría hacer con bastante solvencia, porque la competencia desde hace bastantes años, décadas, no se entiende por el número de actores que participan en un mercado. Eso es absurdo. Es decir, la competencia depende de las barreras a la entrada, depende del marco regulatorio, depende de cuáles son las condiciones y los efectos reales que tiene sobre la oferta y la demanda. Y lo que se ha hecho es un análisis muy pobre, de hablar solamente de que de los 90 y tantos municipios y códigos postales donde puede haber problemas, pues en 70 y tantos hay poder de mercado, y en unos pocos incluso puede haber un monopolio. Pero ¿esto qué es? O sea, esto no puede ser un análisis serio y riguroso en materia de competencia. Entonces, hay ciertas cosas que el ministro en ese sentido tiene razón, pero ya procedimentalmente y en términos de seguridad jurídica uno no puede enmendar a la plana los dictámenes, por muy malos que sean o por muy deficientes que sean de los reguladores, y por tanto dejar curso a la operación y que el mercado sea donde se estrelle y donde se vea que no tiene ningún sentido, que es de donde no debería haber salido. Desde luego es así, porque si la CNMC da su beneplácito, da el ok, por mucho que sea pobre el análisis que se haya hecho, y ya tiene delito, Javier, que sea pobre cuando se han llevado el análisis a la fase 2 y se han puesto todos los remedies que se han considerado y que los ha aceptado
el BBVA, claro, si después de esto eres tu gobierno el que deniegas la operación, el que decides que no va a salir adelante, ¿en qué papel dejas a tu Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no? Lo que estás haciendo es una enmienda a la plana del papel del regulador principal de la competencia que tienes en España, que es la CNMC. Estás también acusando a la Sala de Supervisión Regulatoria y en general al Consejo de la Comisión a los pies de los caballos, y por tanto una cosa que debería ser el análisis o un poco las cuestiones que a los analistas, a la gente que nos dedicamos a estas cosas, pues podríamos haber criticado, y creo que debemos seguir haciéndolo, pues lo que se ha convertido es en una cuestión política, y esto es inaceptable. Entonces, ese es el problema que tenemos con esta operación. Es una operación financieramente que no tiene sentido, con un informe, en este caso de la Comisión de la Competencia, totalmente insatisfactorio, pero que se termina utilizando con unos fines espurios, y en ese sentido veremos a ver cuál es la reacción ya ni siquiera del mercado, y como digo, no estamos en un mercado que se rija por las leyes de la oferta y la demanda, estamos en un mercado intervenido desde hace muchísimos años, con lo cual también los propios agentes intervinientes saben que están sometidos a ese tipo de intervención por parte del sector público, con lo cual a nadie le tiene que llamar a engaño, pero desde luego que se haya hecho de la forma en la que se ha hecho, incluso con una consulta pública de por medio, de la forma en la que también se ha hecho, pues evidentemente no se puede tolerar en una unión de mercado de capitales, que es la que tenemos en Europa, libertad de movimiento de capitales, incluso con ciertas reservas por temas que sean de verdad de interés general. Javier Santa Cruz, muchísimas gracias por prestar tu análisis a Con Ánimo de Lucro. Un placer, un abrazo. Y nos está escuchando ya alguien que de OPA sabe mucho, y es una periodista, amiga, compañera, maestra de esta casa, que es Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues sí, tiene toda la pinta de la que yo sé un poco más, porque bueno, escribí un libro que fue la OPA Endesa, sí, con tintes políticos, con también los catalanes presionando, en fin, se parece bastante. Yo lo que pasa es que después de la lección magistral del maestro Santa Cruz, pues como periodista pues te daría 3 o 4 titulares, porque ya están las cosas de comer, ya están dichas. Aquí, esto lo que es... Ay, se nos ha ido la llamada, vamos a recuperarla enseguida porque no quiero que nos quedemos sin los titulares de Carmen Tomás, por supuesto, pero nos estaba diciendo Javier Santa Cruz que precisamente el gran problema que tenemos aquí es que es una operación que... Ahora creo que tenemos ya a Carmen. ¿Carmen? Vale, que sí, se ha cortado. Bueno, pues nos habíamos quedado para escuchar los titulares, no hemos escuchado ninguno. Eso es, bueno, pues esto, primero, es una operación política de la A a la Z. No se quiere, Sánchez no la quiere, pero no porque no la quiera, porque le da igual, le importa una higa como todo, sino porque no la quieren sus socios independentistas. Tercero, como no le importa una higa nada, pues deja mal a todos sus organismos. Se ha organizado lo de la consulta para dar una patada adelante. Ahora esto del Consejo de Ministros es otra patada adelante para ver cómo va sorteando, porque ya sabes que Sánchez va al día, o sea, hoy dice esto y gana un mes, y luego dentro de un mes pues a ver si se van de cañas y de vacaciones y se olvidan y tal. Aquí lo gordo es que no se ha consultado. Primero, el organismo que tiene que decir algo lo ha dicho, Bruselas también ha dicho, y los que no han dicho nada y son los que tienen que decir son los accionistas y los clientes. Yo, Carmen Tomás, que no soy ni accionista ni clienta, yo que pinto diciendo si me parece bien o me parece mal. O sea, ha sido una burla, como casi todas las cosas últimas que hacen, y es una vergüenza cómo este gobierno mete las zarpas en todo lo que puede, en todo lo económico, y como en casi todo, no porque le importe el bien, el interés general, dicen que lo hacen, pero por favor, ¿pero de cuándo se ha interesado el interés general? Esto es el interés de Puigdemont y en este caso también de Junqueras, o sea, de los que te tienen que votar lo que sea, que luego hay cosas que ni te votan, pero tú estás arrastrado a sus pies y de rodillas, haciendo todo lo que puedes. Lo hemos visto ahora con el catalán, el gallego, el vasco, el zarpazo que les han dado en Bruselas, y van a volver, y o sea, todo para ganarse esos votos que no tienen, y para eso, patada adelante y a seguir pedaleando y que salga el sol por antequera. Una operación que
pues tendría todas las bendiciones, ya lo verá el mercado, como ha dicho Santa Cruz, que son los que tienen aquí algo que decir. Ya ha dicho competencia lo que sea, ya ha dicho Bruselas lo que sea. Aquí lo que cuentan muchos compañeros es que Sánchez se va a colgar de lo que le pasó a Meloni, que al final el BCE no le dio la autorización y tal, y entonces va a ir por ese camino, pero como podía ir por otro, o sea, da igual, se acogerá a lo que sea, con tal de que Puigdemont pues no le critique o no le deje de votar o no le tal, porque echarle no le van a echar, porque con quién van a vivir mejor. Y ya lo han dicho además, si no les importa la corrupción, no les importa lo que está pasando con las instituciones, no les importa el Banco de España, ahora le van a mandar para allá a funcionarios que van a mandar al segundo, de dirigir eso, al segundo del que te acaba de dimitir porque eres un sectario o sea, una cosa alucinante. Y esto pues forma parte de todo lo que estamos viendo, que ya el gobierno de Zapatero con Sebastián y Taguas ya lo hicieron con Endesa. Lo que pasa es que en aquel momento, pues, Pizarro tuvo las narices de salir ahí con la Constitución, de organizar un pifostio, de decir yo de aquí no me voy hasta que la acción no suba a 40, y cuando subió a 40 y ya le hicieron de todo y por su orden, le robaron en el despacho, le perseguían por la calle, todo lo que te puedes imaginar. Pues cuando la acción valió 40, dijo, pues ahora hacer con ella lo que... ¿Y qué pasó? Pues que encima se la regalaron a los italianos. Después de la que montaron, la regalaron en un hotel de Roma, Taguas sentado con el de Enel, y se la regalaron. Tremendo. Así que, pues tremendo. aquí Bueno. es lo que estamos viendo, Carmen. Pues te agradezco mucho que hayas querido entrar con Nada, nosotros hoy como así analista. un poco a lo bruto, pero yo creo que se entienden perfectamente. Seguro que sí. Nos vamos al boletín de la 1. Volvemos después de las noticias. Y cuando pasan 4 minutos de la 1 del mediodía, de las 12 en Canarias, vamos a abordar en esta ocasión la información de mercados. Y tenemos que echar un vistazo a la foto fija que nos ofrecen ahora mismo las aplicaciones en tiempo real de nuestra bolsa, la bolsa española. El IBEX 35 cae un 0,58%. En este momento ha perdido los 14.200 puntos y está cotizando en 14.156. Pese a esta coyuntura, sigue teniendo un resultado extraordinario, una foto muy buena en lo que al primer semestre se refiere. En los 3 primeros meses del año arroja unas rentabilidades por encima del 20%, lo cual es celebrado por los inversores también hasta ahora, por mucho que el rojo se haya apoderado ahora mismo del IBEX 35. ¿Cuáles son las compañías que más están subiendo ahora mismo? Laboratorios Rovi con un 0,96% arriba, la inmobiliaria Colonial con un 0,59% e IAG con una subida del 0,53%. En cuanto a las compañías que más bajan, Ferrovial un 2,07% abajo, Endesa un 1,58% de caída y Mafre un 1,29%. Esa es la foto fija de mercados que tenemos ahora. Sin embargo, tenemos otros muchos asuntos importantes hoy en los mercados que tenemos que atender, y lo vamos a hacer con ayuda de uno de nuestros analistas y amigos de cabecera aquí Con Ánimo de Lucro, que no es otro que el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Él es Antón Diez-Tubet. Antón, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, encantado de estar aquí un día más. Bueno, pues el placer es mío, te agradezco mucho que hayas querido conectar con nosotros. Tenemos mucho ruido en el mercado. Es verdad que parece que esa tregua que se marcaba en Europa entre Estados Unidos y la Unión Europea para llevarse hasta el mes de julio esa amenaza de subida de aranceles ha conseguido ser un bálsamo en los mercados, pero sin embargo tenemos otras piedras de toque interesantes. Hoy tenemos que hablar de una de las compañías más de moda de los últimos años, que es Nvidia, que se ha confesado con los aranceles de fondo. Dice que también le preocupan sus chips Blackwell. Es decir, empezamos a tener más dudas todavía sobre esta compañía, Antón. Bueno, o sea, Nvidia hoy presenta resultados trimestrales y al final hemos tenido durante varios meses mucho ruido de titulares sobre los aranceles, y hoy una de las empresas más potentes y con más liderazgo en la bolsa estadounidense pues presenta unos resultados que van a ser una traducción a términos reales de el ruido mediático que ha generado la administración americana con todo el tema de aranceles. ¿Qué quiere decir esto?
en función de estos resultados vamos a ver qué impacto está ocasionando ya en términos reales a las economías que tienen pues mucha dependencia del mercado chino, sobre todo, ¿no? En este sentido, pues espera que los resultados de Nvidia pues estén, el consenso de mercado es que el beneficio por acción esté en $0,81, se pone por encima del año pasado. También la facturación pues en torno a 43.000 millones de dólares. Hay que ver exactamente con todo la problemática de los aranceles qué va a pasar, ¿no? con los ingresos y los beneficios de Nvidia. ¿Por qué? Porque el 13% de sus ingresos a día de hoy viene de China. Todas estas restricciones también pues se cuantifican en una pérdida potencial de 5.500 millones de dólares en pérdidas ocasionadas a Nvidia, también incluyendo inventario no vendido y ventas perdidas. Entonces, oye, lo que nos quieren decir los resultados hoy es saber qué está significando para una empresa como Nvidia, que tiene tanta importancia estratégica tanto para Estados Unidos y para China, cómo afecta a sus números, ¿no? Del lado de los chips Blackwell, el problema es que bueno, pues se ha incrementado el gasto, ¿no? de la producción de estos chips, y habrá que ver con qué facilidad se comercializan. Sí que es cierto que la demanda de los chips Blackwell sigue siendo alta en empresas estadounidenses, pero bueno, ahora están surgiendo también otras soluciones y otros competidores, pues por un lado DeepSeek, que se habló en su momento, ¿no? Pues aparentemente no tiene una dependencia de chips tan potentes como los Blackwell para su funcionalidad, ¿no? Entonces se puede realizar ese mismo trabajo de IA con chips más baratos. Del mismo modo, Nvidia está buscando lanzar chips más baratos que los Blackwells para el mercado chino y que cumplan con las normas americanas. La búsqueda de fabricación de chips en Estados Unidos para evitar la problemática de los aranceles. Hay muchas cosas que Nvidia hoy tiene que explicar, y en función de los resultados y de las perspectivas que den para los próximos meses, veremos el impacto real, ¿no?, de aranceles y su habilidad para navegar en una situación más complicada que la que tenían antes de volverse la empresa de éxito que es hoy, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase con Nvidia, porque efectivamente ha sido la gran empresa de moda, digamos, de todas las empresas consideradas growth, de crecimiento, la que más ha crecido y la que, digamos, ha tenido el favor de los accionistas, incluso cuando la cotización era extremadamente exigente. Esto se traduce en que se estaba comprando la compañía prometiendo o esperando unos resultados magníficos, extraordinarios, de doble dígito, ampliamente superado el doble dígito de aquí a los próximos 10, 20 años, y evidentemente si este escenario cambia, la compañía puede sufrir, y mucho en bolsa. Esto es lo que nos estamos jugando. En cualquiera de los casos tenemos más asuntos, también importantes, de mucho alcance y de mucho calado. Hemos dedicado, Antón, en este programa ya varios espacios a analizar todo lo que tiene que ver con el euro digital, y lo que estamos viendo es que, y son informaciones de esta misma semana, el euro digital se presenta como un arma de doble filo para los bancos, según Scope. Puede, no obstante, reforzar la robustez y la autonomía del ecosistema de pagos europeos. Los bancos europeos empiezan a ver con recelo la llegada de este euro digital, que ya aquí, al menos en este programa, hemos manifestado nuestras dudas sobre la independencia o la, digamos, privacidad que va a seguir manteniendo el sistema en caso de que finalmente esto se ponga en marcha. Bueno, sí, efectivamente, el informe de Scope Ratings explica los dos lados de la moneda, ¿no?, de lanzar un euro digital. Por un lado, volver a poner al sistema financiero europeo a la cabeza y que el euro siga siendo una moneda relevante, tanto para los bancos europeos como para el sistema financiero mundial. Eso es lo que se está tratando de hacer con el euro digital. ¿Cuáles son los riesgos para los bancos? Pues una implementación del euro digital requiere una inversión en infraestructura brutal, ¿no? Entonces esto puede hacer que se debilite la rentabilidad de las entidades financieras, porque aumentan sus costes, sobre todo en la fase más inicial de implementación, ¿no? Obviamente, este tipo de inversiones tienen que tener un retorno positivo, ¿no? Al final,
los bancos tienen que realizar esta infraestructura, esta inversión, porque si no va a haber competidores que lo van a hacer por ellos. Entonces no tienen una alternativa a no hacerlo. Al final ese es el riesgo que los bancos van a tener de cómo implementan pues todo el desarrollo de infraestructura, el coste que tiene, durante cuánto tiempo tiene, cómo afecta la rentabilidad, mientras se van a mover en un entorno mucho más competitivo donde empresas mucho más avanzadas tecnológicamente ofrecen esa infraestructura y esa operatividad del euro digital, ¿no? Es un poco, yo creo, donde está puesto el foco, ¿no? ¿Es una oportunidad para los bancos europeos? Sí. ¿Cuál es el riesgo de que les hace de nuevo menos competitivos en un entorno de que yo creo que ya hemos tratado alguna vez, Luis Fer, ¿no? De cómo las múltiples legislaciones nacionales, el entorno fiscal de los distintos países hacen que para muchas empresas, incluidas los bancos, el coste de la regulación y de las distintas regulaciones ya se eleve de por sí, ¿no? Pues si ahora le tienes que añadir a los bancos una inversión masiva en infraestructura para dar soporte al euro digital, cuando tienes players más pequeños, más avanzados tecnológicamente, que lo pueden hacer a un menor coste, les pones una presión brutal, ¿no? De si quieren mantenerse todavía en el nivel en el que están de dominio, pues cómo les va a afectar a la rentabilidad en el corto y medio plazo. Antón, para terminar, quería preguntarte por uno de los asuntos que ha sido noticia estas últimas semanas, que tiene que ver con la deuda norteamericana, con esos bonos norteamericanos que están subiendo su rentabilidad, lo que empieza a peligrar o hacer peligrar el bono como valor refugio, el bono norteamericano, y es que se suma un nuevo actor a este escenario donde pues algo que yo creo que todos coincidíamos en que era un problema, pero hemos visto como una narrativa se ha impuesto alrededor para decirnos que no era tal problema. Habló de la deuda, del sobreendeudamiento de algunos países. Bueno, pues uno de los países que más endeudado estaba y que más estancado estaba, que era Japón, y que no preocupaba absolutamente a nadie porque daba por hecho que esa era una situación natural para la economía japonesa, pues también empieza a preocupar. También leo en prensa especializada de los bonos norteamericanos a los japoneses. Tokio se suma a las alarmas por su elevada deuda. Va a resultar, Antón, que la deuda no deja de ser un problema, y más cuando es extraordinariamente elevada. En el caso de Japón, el 263% deben de lo que representa su Producto Interior Bruto. Efectivamente, o sea, creo que hemos normalizado una situación de sobreendeudamiento que hasta hace muy pocos años no se daba y realmente es el elefante en la habitación, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? De oye, ¿cómo se va a repagar esta deuda? Yo no veo una claridad de los gobiernos de decir hay una responsabilidad y un compromiso a reducir la deuda, a bajarla a niveles adecuados, etcétera. Y esto es algo que se está renovando la deuda, se está refinanciando y pues alguna generación le va a tocar pagarla, ¿no? Efectivamente, o sea, es un tema que yo creo que se trata muy poco. Es algo más complejo para la gente de a pie entender, pero es algo que nos va a afectar en el día a día, ¿no? La capacidad de los estados de hacer frente a gastos importantes para la sociedad, ¿no? Como puede ser la sanidad, las pensiones, la educación. Pues oye, si tú estás pagando muchísimos intereses en deuda, te está arrastrando. O simplemente por un impacto vía inflación, ¿no? De un país sobreendeudado que indirectamente pueda generar inflación para la sociedad, ¿no? Esa inyección de demasiado dinero en la economía pues te puede crear presiones inflacionistas. Es un tema pues que la solución no está clara y que debería estar más presente en el día a día de la gestión política, ¿no? ¿Cuánta verdad hay detrás de algunos sabios, verdad, Antón, que siempre han dicho, no, mejor prefiero empresas, prefiero países con poca deuda, que al final que la deuda al final hay que pagarla? De repente se impone la narrativa de mercado y no, hombre, la deuda no hace falta pagarla, con que se sirva suficiente. Bueno, pues empezamos a ver que este tipo de desequilibrios pueden pasar factura y que al final de cuentas pues sí que afecta y mucho a las distintas economías, como es el caso, y a las cotizaciones. Antón Diez-Tubet, muchísimas gracias, como siempre, por querer prestar tu análisis aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y seguimos Con ánimo de lucro y lo hacemos en esta ocasión con mi compañera y amiga Nuria Richard. ¿Qué tal? Luis Fer, muy bien. Pues muy contento de tenerte aquí, sobre Igualmente. todo porque mira, hoy otras veces sé de lo que vais a hablar en Economía para quedarte sin amigos, pero en esta ocasión no, esta semana no tengo ni la más remota idea de qué tema habéis decidido Estás tratar. igual que domingo cuando empezamos el programa. Sabes que siempre empezamos con algo que yo me invento y que no pienso, porque como sabes que me encanta la improvisación. Sí, hombre. Pues, y él no sabe. Y le encanta. Ya domingo le ha cogido gusto a eso. Oye, pues... De hecho, a veces me dice, ¿te importa que hoy te pregunte yo? Que te diga yo, que te sorprenda. Digo, por favor. Muy bien. Bienvenido al club. Pues oye, encantado de estar en este club. Pues cuéntame o dinos o danos alguna pista, no sé, empieza por donde quieras. Pues mira, esta semana tenemos de invitado a Miguel Golmayo, que es capitán de navío, experto en energías e inteligencia militar y autor de La sangre que mueve el mundo, geopolítica del petróleo y el gas, y del reciente libro La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables. Y con él hablamos precisamente de esa energía que mueve el mundo, el verdismo. Es que el verdismo se ha convertido en una religión. Ese es un hecho. Y además, si quieres, vamos a las guerras históricamente, ¿no? Las guerras históricamente, las guerras han sido por intereses económicos, políticos, comerciales, pero el guerrero, ¿cómo lo has convencido en muchísimos casos? Con religión. Es decir, se han metido con tu Dios, han amenazado a tu fe, porque entonces tienes adictos. Porque si no, al final tienes un soldado que dice, pero un momento, ¿por qué estamos luchando? Por economía. ¿Y a quién que se va a hacer rico? ¿Tú o yo? Tú. Pues ve tú a la guerra, que yo me puedo de la risa. Claro. Sí, nosotros somos herejes, ¿verdad? Ah, bueno, sí, claro, nosotros apóstatas, casi podríamos decir. No, pero tiene mucha razón, ¿verdad? En lo que cuenta. Además me gustaban mucho los títulos de los libros que has dicho, La sangre que mueve el mundo. Muy interesantes, ¿eh? Yo siempre he dicho que la sangre lo asocio más a lo que es el dinero, los flujos de capitales, más que a las propias materias primas, pero es verdad que el gas y el petróleo son lo que todavía hoy mueven el mundo y de hecho lo que se impone finalmente después de los relatos interesados... Más del 80% de la energía que mueve el mundo procede de combustibles fósiles. Eso es. Y seguirá procediendo de ahí porque no existe todavía hoy otra manera de hacerlo de manera distinta. Aparte de que, ¿qué pasa? Estamos hurtando a algunas sociedades, ¿verdad, Nuria? Obligándoles. Que la posibilidad de progresar como lo hemos hecho nosotros, gracias a los combustibles fósiles. Pues sí, además una religión que nos cuesta carísima, eso lo hemos comentado también muchas veces, también en este programa, vía subvenciones, vía impuestos, en fin, yo no sé si merece la pena creer tanto en esta religión o no. Bueno, pues Miguel nos hablaba precisamente de esa relación que existe entre las empresas y los estados y las fuentes de energía. Hoy en día, el 55% aproximadamente de las compañías petrolíferas del mundo pertenecen a los estados y el 60% de las compañías de gas y petróleo pertenecen a los estados, es decir, es el propio estado el que controla toda la energía. Vayamos al caso de los Estados Unidos. Las compañías petrolíferas son totalmente privadas, con un apoyo del Estado brutal. Es decir, veamos al presidente Trump actual o cuando estuvo en su anterior mandato. Lo primero que exigió al mundo, ¿qué es? A mí me compras más gas y más petróleo. Y dice, ¿y tú qué tienes que ver con el gas y el petróleo si son compañías privadas? Un momento, la relación de las grandes empresas con los estados es brutal. Y la interconexión es brutal. Y no podemos separar a las grandes empresas de los estados. Es así, es así. Yo no, eléctrica, por ejemplo, ahora recientemente con el apagón, ¿no? Es así. Pese a que el presidente del gobierno quisiera vestirla de privado, el operador privado, Red Eléctrica, seguro. Operado por ti. Además, bueno, todo el mundo recordará a todos nuestros espectadores, nuestros oyentes, la guerra del Golfo, por ejemplo, ¿no? Cuántas guerras se han disputado por los combustibles, por el control de las energías, ¿no? Y esa guerra se está ahora librando. Lo que pasa que es una guerra como todo, como el signo de nuestros tiempos, que no es en el campo de batalla, no es con las armas que nosotros conocemos, sino bajo algo que se llama batalla cultural. Y es algo que China está haciendo subrepticiamente. No nos estamos dando cuenta, pero China está ganando esa batalla por la energía y por las energías que tanto le gusta a Europa, las renovables. Al final nos estamos poniendo a los pies de los caballos de China. ¿Y si yo debo depender de hidrocarburos, consigo que el mundo dependa de otra fuente de energía? Y esa la controlo yo. No solo te quito a ti el arma estratégica, sino que encima la voy a tener yo. Es decir, tú ahora tienes el mango de la sartén
te lo voy a quitar y el mango lo tengo yo. ¿Y ese mango cuál es? Las tierras raras, los materiales críticos, la tecnología. ¿Y quién la quiere tener? China, evidentemente, la quiere. Pero ¿cómo lo vendo? Porque si yo lo vendo como una guerra política, lo vendo muy mal. Entonces ahora vamos a venderlo muy bonito. El verdismo es fundamental, batalla cultural. Es decir, la ecología, el desastre natural que estamos haciendo, las emisiones de CO2. El enemigo en casa, Llama la atención poderosamente, Nuria, que se denoste tanto la batalla cultural por determinados actores políticos, hablo abiertamente del partido mayoritario dentro de la derecha, apelando a la necesidad de gestión y de ser más técnicos y de dar soluciones concretas, y olvidarse tanto de la batalla cultural, cuando lo que está moviendo constantemente el mundo son batallas culturales, las que no has querido dar y que te han querido dar a ti, como es esta del verdismo, como me gusta a mí el término del verdismo, y también te demuestra la historia, como en el caso de Argentina, que cuando das la batalla cultural por las razones correctas, también consigues el favor al final de la gente para tratar de cambiar las cosas. Yo no sé si en la calle si Génova, renuncias a la batalla cultural, lamentablemente estarás perdida. En la calle Génova yo no sé si tendrán en el techo, en los tejados, placas solares, pero si tienen son de origen chino. Sí, eso seguro. Y cada vez en las carreteras se ven más coches que yo no identifico las marcas, y es que todos son eléctricos chinos, mucho más baratos. Están entrando en nuestro mercado, están haciéndose con nuestra industria, pues a golpe de gobierno chino, de Partido Comunista Chino, pues eso, de dopar la economía china, sabemos cómo es. Pues están conquistando nuestros mercados, nuestro futuro, y ahí hemos comprado todo el kit. Sobre esta relación entre Europa y China, Miguel también nos decía esto. Europa, antes de que empezase la guerra de Ucrania y después de la crisis del 2008, la verdad es que hizo un análisis bastante profundo y bastante sensato de cómo evolucionar energéticamente. Y fue una cosa que era medianamente razonable, o sea, estaba bien, ¿no? Luego llegó las crisis energéticas, las crisis de las guerras, y entonces es cuando, mi opinión es que empezó a actuar como pollo sin cabeza, porque unos estudios sesudos, sensatos y que llevaron tiempo, sobre la marcha en 48 horas los habían tirado a la basura y se habían vuelto más papistas que el Papa. No, pues si antes íbamos a reducir el 20, ahora el 30. No, el 30 no, el 40. No, el 50. Pero alguien se ha sentado de verdad y en vez de tomar decisiones políticas hemos hecho decisiones científicas. Pero luego además, efectivamente, como tú dices, ¿y todo esto dónde lo vamos a sacar? Bueno, es que nosotros queremos ser energéticamente independientes. Bienvenido sea que por fin Europa y España se dan cuenta de que es necesario ser energéticamente independientes. Entonces vas a explotar los recursos que tienes. No, la minería en Europa no, que contamina. Vale. Prospecciones de gas y petróleo, no, que contaminan y son inestables. Vale, entonces ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser independiente? Es la gran duda. ¿Tú te quieres hacer independiente energéticamente? ¿Cómo? Y ahí viene la jugada maestra de China. China se dio cuenta mucho antes que nadie. ¿Y qué hizo China? Se fue haciendo en silencio y sin meterse con nadie, con todos los recursos prácticamente del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ahora llega el señor Trump, que no me meto en sus formas, porque bueno, no hay adjetivos suficientes, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué hace Trump cuando llega al poder? Dice, efectivamente hacen falta los recursos, es decir, hay recursos críticos por el mundo, hay tierras raras, hay materiales que nos hacen falta para no depender de nadie. Entonces vamos a África, ya está China, maldita sea. Vamos a Iberoamérica, ya está China. Vamos a Asia, ya está China. China se ha hecho con todo. ¿Y dónde quedan todavía estos materiales por el mundo? Fíjate qué curioso, quedan en Ucrania, quedan en Groenlandia y quedan en Canadá. A ver, el rubio energúmeno será un energúmeno, pero no tiene un pelo de tonto. Claro. ¿Por qué quiere Ucrania, quiere Groenlandia y quiere Canadá? Porque prácticamente es los únicos sitios que quedan con los recursos que no están en manos chinas. Pues habrá que saber estas cosas. Hombre, y está muy bien tirado. La verdad no había oído yo un análisis de estas características, pero da en el clavo.
Creía que cuando iba a decir lo de ¿y entonces qué vamos a hacer para ser independientes? Digo, pues ahí estaba Pedro Sánchez diciendo que podríamos ser independientes gracias a las renovables. Eso apagones de por medio, claro. Eso a las fábricas de velas. Sí. No, bueno, a lo felices que somos los españoles hasta en apagones que nos terminamos la cerveza antes de que se enfríe. Eso es. Y bueno, pues caliente. Luego a lo largo del podcast también hablamos del hidrógeno, que también es otra milonga que nos han contado. En fin, la verdad es que el libro verde, está muy bien. El rosa, Eso es. Que bueno, que el hidrógeno, por si alguien no lo sabe, no crece en los árboles. Es decir, no, por supuesto. Ni siquiera no es como el carbón, no es un elemento de la naturaleza. Es increíble lo rompedor que resulta escuchar a un científico en los tiempos que corren, ¿verdad? Sí, y a un capitán de navío, ahí me encantó. Nada más y nada menos. Que él estuvo ahí, ¿te acuerdas cuando los piratas de Somalia? Sí. Sí, pues él era allí capitán. Él estaba allí. Fíjate. Eso tiene otra entrevista diferente, ¿verdad? Oye, pues mira, tú misma te has dado la idea. Es fantástico, es fantástico. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Recuérdanos coordenadas para escuchar a este capitán de navío en Economía para quedarte sin amigos esta semana. Pues los sábados estará en todas las plataformas de podcast, también en YouTube y por supuesto en directo los domingos en el radio a las 12 de la noche. O sea, tenemos también YouTube. Eso Os podemos ver. Nos podéis ver. Economía para quedarte sin amigos, por supuesto. Todo domingo, que es el guapo de la pareja. Con ánimo de lucro. Bueno, no me dejes hacer esos chistes. No. Todos sabemos quién es el guapo, la guapa de los dos. Sí. Es así. Domingo tiene otra cosa. Tiene un sex appeal especial. Desprende esa elegancia si quieres. Vintage. Vintage, así como antigua, yo iba a hablar clásica, más de naftalina, pero sí, te compro lo del vintage. No, por favor. No, a nuestro querido ¿A que nos llama en directo? No, pero mira, el otro día discutía con él, hablaba con él y decíamos lo de la corbata, que mira, yo hoy me la he quitado. Dice, no, pero es que aunque ya nadie la lleve, nosotros tenemos que diferenciarnos y es necesario seguir con la corbata. Los valores tienen que continuar ahí. La estética forma parte de la ética. Digo, perfecto, Domingo. Vamos a conseguir quitársela. Yo hoy me la he quitado, pero es verdad que ya entramos en el veranito y hay algún día que apetece. No, bueno. Más tú de estilo sabes mucho. Domingo, estoy contigo, volveré a la corbata, no lo preocupes. Nuria Richard, muchas gracias. A vosotros. Como siempre, por traernos este avance de Economía para quedarte sin amigos. Un placer. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado, hablando de economía, en este caso, en el día de hoy, de esa OPA de BBVA sobre Sabadell y de cómo la está gestionando, por hablar con eufemismos, el gobierno, cómo la está manoseando hasta el punto de que será el que decida sobre ella. Les espero aquí mañana a las 12, como todos los días, en Con Ánimo de Lucro.